Hola chicos, vamos a ver la segunda aplicación de las derivadas y el tema tiene que ver con las variables relacionadas con el tiempo. En muchas situaciones de la vida real se presentan varias variables, cada una de las cuales está relacionada con el tiempo y a su vez están relacionadas entre sí mediante alguna ecuación, esas variables, todas relacionadas con el tiempo, ¿no? Reglas para resolver problemas de razón de cambio. 1. Lea cuidadosamente el problema y fíjese en los datos y en las incógnitas que deben encontrarse. 2. Si es posible, haga un dibujo o un diagrama que incluya los datos pertinentes. Introduzca variables para denotar las incógnitas. 3. Escriba una lista de hechos conocidos y relaciones entre las variables, o sea, las ecuaciones entre esas variables. Ejemplos. 1. Un globo esférico de caucho se está inflando a razón de 10 centímetros cúbicos por minuto, o sea, cómo está variando la entrada de aire en centímetros cúbicos por minuto, o sea, volumen sobre tiempo, ¿no? ¿Con qué rapidez está creciendo el radio en el instante en que el radio sea 2 centímetros? Es bueno aclarar aquí antes de comenzar o de seguir que si un globo se está inflando al principio se ve cómo crece rápidamente el radio, pero si el globo ya está muy grande, a pesar de que siga entrando aire y siga aumentando, ya la variación del radio se vuelve muy pequeña, porque obviamente tiene que ocupar el aire que está entrando, repartirse en un volumen mucho más grande. Entonces no se percibe tanto como al principio. En un instante t cualquiera, el volumen del globo es el volumen de una esfera de radio r, o sea que el volumen de una esfera es 4/3 de pi r3, donde ambas variables, tanto b como r, porque nos están diciendo con qué rapidez crece el radio en el instante, o sea, tanto el volumen está cambiando con el tiempo y el radio también, ambas dependen del tiempo. Derivando implícitamente ambos miembros de la ecuación respecto al tiempo, tenemos que dv de t es igual, esta es una constante, 4/3 de pi, pero al derivar esta R3 con respecto al tiempo queda 3R2 por dr de t. Ese 3 que salió ahí simplifica con el denominador y al final nos queda solamente 4pi R2 por dr de t. Sabemos que la rata con que crece el volumen es 10 centímetros cúbicos por minuto y eso es igual a 4pi y me dicen que con qué rapidez crece el radio en el instante en que él sea 2 centímetros. Entonces el radio sería 2 centímetros al cuadrado por dr de t. Despejando dr de t nos queda 10 centímetros cúbicos por minuto sobre 2 al cuadrado, 4 por 4, 16 pi centímetros cuadrados. Cancelando centímetros cuadrados con centímetros cúbicos, nos queda 1 centímetro en el numerador y nos queda que dr de t sería 10 sobre 16 pi centímetros por minuto. Quiere decir que la variación del radio en función del tiempo, o sea, cómo está creciendo el radio en función del tiempo, a los 2 centímetros es solamente de 0,1989 centímetros por minuto, o lo que significa que el radio está aumentando a razón de 0,1989 centímetros por minuto cuando el radio es 2 centímetros. El segundo ejemplo dice: dos automóviles A y B parten de un punto O con rutas que forman un ángulo recto. Si A va con una velocidad de 60 km por hora, mientras que B va a una velocidad de 70 km por hora, ¿con qué rapidez se están alejando uno del otro al final de 2 horas de haber partido? Entonces hacemos un dibujo. Vamos a suponer que el auto A va en la dirección Y, que el auto B va en la dirección X, o sea, formando un ángulo de 90. Y completamos aquí, al cabo de un instante, un tiempo t cualquiera, lo recorrido por B es X y lo recorrido por A es Y. Entonces completamos un triángulo rectángulo. Dice, sean X y Y las posiciones de B y A respectivamente después de haber transcurrido un tiempo t en horas. Si Z es la distancia que separa los dos autos al tiempo t,
Por Pitágoras tendríamos una relación aquí que diría que z al cuadrado sería x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, derivando implícitamente ambos miembros de la ecuación, tenemos 2z por dz de t es igual a 2x por dx de t más 2y por dy de t. Entonces, como dz de t, que es la que nos interesa, es cómo varía la distancia entre los dos al cabo de un tiempo, sería, cancelamos los dos, dividimos por 2 toda la ecuación, nos quedaría x por dx de t más y por dy de t sobre z. Ahora, antes de reemplazar, miremos una cosa. Decimos que de x, ¿cómo varía esta distancia? De x con relación a la distancia respecto al tiempo, la derivada de la distancia de x con respecto al tiempo, va a representar la velocidad de v, o sea que serían 70 km por hora. Y de y de t, o sea la distancia, ¿cómo varía? La derivada de la distancia y respecto al tiempo, sería la velocidad del otro auto, que sería la velocidad de a, que serían 60 km por hora. Al cabo de 2 horas, porque me dicen que aquí al final de 2 horas, ¿cuánto ha recorrido cada uno? Entonces, x sería 70 por 2, que serían 140 kilómetros. Recordemos que es movimiento rectilíneo, entonces sería velocidad por tiempo. Y la distancia recorrida por y sería su velocidad, o sea, por el auto A, sería 60 por 2 horas, 60 kilómetros por hora por 2 horas, horas y horas se cancela, 60 por 2, 120 kilómetros. Querría decir que en ese instante la hipotenusa sería raíz cuadrada de 70 kilómetros al cuadrado más 60 kilómetros al cuadrado. O sea que la distancia en ese instante, o sea z, sería 184,3909 kilómetros. Ahora sí podemos reemplazar en la ecuación que tenemos, reemplazar en las derivadas. Entonces la de z de t sería x, que x sería 140 kilómetros por dx de t, que dx de t es 70 kilómetros, dx de t que es 70 kilómetros por hora, más y, que es 120 kilómetros por dy de t, que dy de t es 60 kilómetros por hora, sobre z, que z ya sabemos que es 184,3909 kilómetros. Realizar esta operación nos da que la rapidez con que se están alejando el uno de otro es 92,195 kilómetros por hora, pero eso es al cabo de 2 horas. También es muy parecido al problema anterior, y mientras menos tiempo se nota rápidamente la variación de la distancia, cómo va creciendo z, cómo va aumentando z. Ya a distancias para mucho tiempo, para tiempos grandes, vemos que ya no es tan notorio el crecimiento de la distancia entre los dos. El ejercicio siguiente, que es el ejercicio número 3, nos dice que un depósito de agua de forma cónica tiene el vértice hacia abajo. La altura del depósito, la altura total es 12, y que el diámetro es 8 metros, o sea que el radio en este caso sería solamente 4 metros. Si una manguera llena el depósito a razón de 6 metros cúbicos por minuto, está entrándole agua a razón de 6 metros cúbicos por minuto, o sea el volumen con relación al tiempo, la rapidez de cambio, determinar con qué velocidad se está elevando el nivel del agua cuando la profundidad en ese momento sea de 6 metros. Es el mismo que los anteriores. Al principio se nota que la altura crece bastante rápido, pero a medida que llegamos a la parte superior, cada vez vemos que la altura va haciéndose cada vez más lenta en su crecimiento a medida que estamos llegando a la parte más alta del cono. Entonces vemos que aquí se nos forma un triángulo rectángulo, dos triángulos rectángulos, el pequeño que es en un instante t, que el radio valga r y la altura sea h, y al final que el radio sea 4 metros y la altura total sea 12. Entonces tenemos el triángulo pequeño y el triángulo grande semejantes. Entonces podemos decir que r del pequeño es a 4 del grande, como h del pequeño
es a todos los 12 del grande. O sea que el radio, pasando este 4 a multiplicar, nos quedaría 4 sobre 12 es un tercio. El radio sería h tercios. Derivemos implícitamente también ambas variables r y h con respecto al tiempo. Entonces dr de t sería igual a un tercio por dh de t. Ahora, el volumen de un cono volumen es igual a un tercio de pi por r a la 2 por h. Entonces el volumen sería un tercio de pi, pero r a la 2, r, sabemos que en este caso es h tercios elevado al cuadrado por h. Entonces el volumen sería un tercio de pi por h al cubo sobre 9. O sea que el volumen sería 9 por 3, 27, h sobre 27, perdón, pi sobre 27, h al cubo. Ahora sí ya tenemos las dos variables, el volumen en función de la altura. Entonces derivamos implícitamente esta expresión final. Quedaría que dv de t es igual, esto es una constante que es pi sobre 27, por la derivada de h al cubo con relación al tiempo, que sería 3h a la 2 por dh de t. dv de t entonces sería, simplificando aquí, nos quedaría pi sobre 9, pero h sabemos que en ese instante nos dicen que cuando la profundidad sea 6 metros, reemplazamos por 6 metros por dh de t. Despejamos dh de t porque nos están preguntando es a qué razón se está elevando el nivel de agua, o sea, la variación de la altura respecto al tiempo. Quedaría este 9 pasa a multiplicar a la entrada de agua, a la razón de cambio, que es 6 metros cúbicos por minuto, y 6 por 6, 36 pi pasaría a dividir metros cuadrados. Simplificando 1 metro cuadrado del denominador con 1 metro cuadrado del numerador, nos queda metros en el numerador sobre minuto. Entonces nos quedaría, simplificando aquí también, nos queda 9 sextos de pi, que al simplificar otra vez nos da 2 sobre 2 pi metros por minuto, que esa es la velocidad con que se está elevando el nivel del agua cuando en ese instante cuando la profundidad sea 6, esta es la velocidad con que está subiendo, en ese instante está subiendo el radio, o está creciendo el radio.